Respiramos un mismo aire, el devenir de las mismas raíces, aportando diversidad a la sociedad hondureña. Respiramos un mismo aire, el de la riqueza cultural y contribuciones que las personas misquitas hacen en las comunidades. Promovamos la igualdad de oportunidades y un acceso digno a servicios básicos para todas y todos. Respiramos Misquitu. Vamos a hablar ahora precisamente de un tema muy importante y es la comunidad misquita. Olvido, discriminación, migración. ¿Cómo debemos de sensibilizarnos los hondureños para apoyar estas comunidades sin acceso a transporte, sin acceso a medicamentos, a alimentación, a medidas de bioseguridad en estos tiempos de pandemia sobre todo? Y agradecemos la comunicación precisamente por parte de la comunidad internacional con De Buena Fuente y de Lixa Salazar, jefa de la oficina de la OIM en Honduras, en estos temas de migración. Ustedes han apoyado precisamente vía algunos eventos a la comunidad misquita y queremos conocer tanto el diagnóstico del problema con la comunidad misquita y el apoyo que se está brindando mediante estas campañas que ustedes han liderado. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un gusto saludarles a ustedes en cabina y en el estudio y a la gente que pues les sintoniza. Muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Efectivamente, nosotros hemos venido trabajando en diversas campañas vinculadas precisamente a promover y sensibilizar la protección de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. Entre ellas, por supuesto, se encuentra la población misquita. El día de ayer realizamos de manera oficial el lanzamiento de una de nuestras campañas que se llama Respiramos Misquitu. Fue todo un proceso que se estuvo llevando durante prácticamente estos primeros 6 meses del año y parte del año pasado, aún con la pandemia y las dificultades que esto representaba, los retos que esto representó. Logramos pues finalmente construir toda esta estrategia de comunicación y llevó varios procesos. Uno de ellos fue precisamente el hacer un levantamiento sobre el análisis, la situación en la que están viviendo pues, nuestros connacionales, esta etnia, específicamente en su comunidad de origen, en el departamento de Gracias a Dios. Se hicieron diversas actividades como grupos focales, entrevistas, talleres, precisamente con los beneficiarios directos que nos contribuyeron compartiendo con nosotros todas sus expectativas, sus problemáticas, las necesidades que tienen a nivel de la misma comunidad en relación a diversos aspectos, ¿verdad?, vinculados a su salud, educación, acceso al empleo, entre otros. Este fue todo un proceso en el cual, como mencionaba, logramos hacer este levantamiento de esta información, este estudio, que permitió además, de forma conjunta y articulada con los mismos beneficiarios, trabajar en todas las piezas de comunicación y que se diseñaron para esta campaña. Asimismo, de manera simultánea, realizamos otro estudio de percepción. Este fue un estudio dirigido a periodistas, a la población en general, precisamente para conocer cuál era la percepción que ellos tenían en relación a esta población. Y la verdad que hubieron datos bastante interesantes sobre básicamente el desconocimiento que hay de esta cultura, que es patrimonio cultural, y que definitivamente hemos visto que como resultado de este estudio, pues es una etnia que básicamente, diríamos, ha estado en el olvido de cierta manera, ¿verdad? Yo creo que hay mucho por hacer, son muchas las necesidades que se identificaron y sobre todo de nuestro lado lo más importante y lo que queremos sensibilizar a la población es precisamente sobre cambiar esta percepción que hay sobre ellos, ¿no? Son un sitio y una población, diría yo, muy maravillosa, especial y que tiene mucho que aportar, mucho que ofrecer y que pues se desconoce definitivamente el alcance que hay, de la potencialidad de desarrollo que hay en esta comunidad. Tuvimos la oportunidad de conocer, por ejemplo,
y de que nos compartieran testimonios de algunas de los beneficiarios, como una persona que es la primera bióloga a nivel de país, que precisamente es de origen misquito, y todos estos procesos también de algunos emprendimientos que se lograron establecer por parte de algunos grupos, precisamente en el mismo sitio, que trabajan con grupos de mujeres y que exportan el producto de pesca que ellos están, pues, básicamente realizando este trabajo de pesca, ¿no? Entonces son muchas las potencialidades que se pueden identificar y que deberían de acompañarse y darles algún respaldo, por supuesto, pero sobre todo lo más importante es verlos como esos connacionales que merecen recibir todo este respeto, las mismas oportunidades, que se escuche su voz, la misma oportunidad de participar en diversos espacios de diálogo, de espacios de oportunidades, precisamente en espacios políticos. Y obviamente lo que nosotros pretendemos con esta campaña es precisamente trabajar en todos estos procesos que motiven a conocer quiénes son ellos y trabajar sobre temas que prevengan precisamente la discriminación, la xenofobia, todo este estigma que ha habido sobre esta población, ¿verdad? Fue un proceso que estuvimos realizando también con la comunidad misquita que radica en la ciudad de Tegucigalpa, en San Pedro Sula y en La Ceiba, en donde tenemos un número bastante representativo de ellos y que básicamente, hablando de los flujos migratorios, ¿verdad? Y cuál es el comportamiento que ellos en realidad tienen en esta temática, vemos que prácticamente su migración es más a lo interno del país, este desplazamiento hacia otras ciudades y no al exterior. Es números bastante bajos por diversas razones, ¿verdad? Pero que en su mayoría pues han migrado al interno del país, a las ciudades que ya he mencionado. Así que estamos en todo este proceso actualmente de difusión de esta campaña. Excelente trabajo. Solamente tenemos una pregunta acá en De Buena Fuente. ¿Han ustedes descubierto después de este diagnóstico, después de esta idea de resaltar a la comunidad misquita, si realmente está en el olvido, en la discriminación como muchos percibimos, y esto los obliga a migrar, incluso en medio de rumores de que sus tierras serán utilizadas para inversionistas? ¿Podría el desarrollo más bien en esta zona desaparecer la comunidad misquita? Bueno, yo como mencionaba, y en base al estudio que nosotros precisamente aplicamos antes de hacer todo este diseño, toda esta estrategia de comunicación, en los números se reflejaba básicamente que esta población, como mencionaba, en un número también limitado, pues sí migra, básicamente, como decía, al interno del país, y las principales ciudades, como ya mencioné, prácticamente en el Distrito Central y La Ceiba, y por supuesto en Cortés, San Pedro Sula. Pero sin duda alguna, evidentemente es una región que requiere de mucho apoyo, como mencionaba, son diversas las necesidades que esta población presenta en razón de educación, de salud. Habían algunas comunidades que incluso no cuentan ni siquiera con un hospital. En el tema de educación, ahora con todo lo que hemos venido pasando con la pandemia desde el año pasado a la fecha, en que la modalidad educativa es ahora virtual y se pretende en este momento que sea mixta, presencial y virtual, pues básicamente una de las herramientas principales ha sido el uso de aplicaciones móviles, el internet, y esta ha sido una falencia y una carencia, diríamos, que han tenido. Entonces ha sido difícil que la niñez en esa comunidad pues pueda tener un acceso adecuado a la educación, en virtud de que en muchas de sus municipios pues no cuentan con este servicio tan esencial para poder recibir la educación. La campaña nuestra también no solo va orientada a prevenir pues la discriminación y el estigma que puedan sufrir estas personas, sino también a promover precisamente
el tema de asistir de este virus, de la COVID-19 que nos ha impactado tanto, y todas las medidas que deben de tomar. Básicamente es como esta inducción, ¿no?, de cuál puede ser el manejo más adecuado de esta pandemia en una comunidad en la que, pues, como mencionaba, hay tantas necesidades, ¿verdad? Y precisamente lo pudimos evidenciar en este análisis que se levantó. Y como mencionaba, no en todas las comunidades había acceso a un centro de salud. Y básicamente, la campaña pretende precisamente identificar cuáles son, creo que es una zona, al final, lo que podría mencionar, una zona muy rica, no solo en su naturaleza, ¿verdad?, a nivel de su propia, de la comunidad misma, sino también de las personas que la integran, ¿verdad? Es una zona muy potencial, con muchos potenciales, y básicamente creería que es importante establecer en todo caso una estrategia adecuada de intervención que permitan el desarrollo de las personas, que generen medios de vida para estas personas, y que pues no sea precisamente la falta de una oportunidad de empleo, de acceso a salud, de acceso a servicios tan básicos que hagan o que obliguen finalmente a una persona a tomar la decisión de emigrar. Bueno, veíamos en este evento que estaban presentes Derechos Humanos de Honduras, también ustedes trabajan en conjunto con la Unión Europea, entonces se va a trabajar para apoyar a estas personas de la comunidad misquita, ahora para que tengan mucho más acceso a recursos, o cuál es el aporte que hace también Derechos Humanos y el gobierno hondureño después de que ustedes hacen este importante trabajo. Sí, bueno, a ver, este es un trabajo que no podemos hacerlo solos, evidentemente. Es súper importante toda la articulación y las sinergias de diversos sectores que se puedan establecer precisamente para contribuir a todos estos procesos de desarrollo y de básicamente de suplir de cierta manera las diversas necesidades que presenta específicamente en este caso, en el marco de este proyecto, la población misquita. Finalmente, importante, evidentemente, el acompañamiento que pueda brindar la cooperación internacional, como la empresa privada, y por supuesto el gobierno de Honduras. Precisamente hemos articulado diversas acciones con la Secretaría de Derechos Humanos, como lo hemos hecho con otras entidades naturales por el marco del accionar que nosotros tenemos a nivel de país, como ha sido también la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque pues son diversas las poblaciones en estas dinámicas migratorias con diversos perfiles con las cuales nosotros hemos venido trabajando. Y sin duda lo que queremos alcanzar, como es el objetivo de esta campaña, precisamente sensibilizar a la población sobre la población misquita, sobre esta comunidad misquita, impulsar esa coexistencia, digamos, pacífica, que les permita a ellos integrarse de una manera adecuada y que tengan una debida acogida en general en estas comunidades a las cuales pues ellos finalmente deciden en todo caso residir, ¿verdad? Entonces, porque son diversas los casos, las situaciones que pues se han conocido en relación a la discriminación que ellos sufren, y definitivamente es muy importante para nosotros promover precisamente esos espacios de solidaridad. Evidentemente la realidad que tenemos nosotros puede ser muy diferente a la que puedan tener otras personas. Aquí es muy importante sensibilizar precisamente a la población en este sentido, ¿verdad? Y yo creo que debemos de ser empáticos, sin duda alguna, y como decía, y disculpe que sea repetitiva, pero ser solidarios ante estas poblaciones tan vulnerables. Y estas son oportunidades, diría yo, son oportunidades. Estos proyectos definitivamente nos dan la oportunidad de tener este acercamiento directo con la población, con los beneficiarios, escucharlos,
que sean ellos esa voz, precisamente darles esa oportunidad de pronunciarse y creo que es mucho lo que podríamos hacer. Este análisis puede permitir precisamente a diversos sectores, no solo a las autoridades locales, a nivel central y del mismo municipio, pues la oportunidad de contar con información a mano, ¿verdad? Que permita contribuir en algún diseño, formulación de otros proyectos, ¿verdad? Que vengan a contribuir al desarrollo precisamente de esta comunidad, de esta población que tanto lo necesita. Que tener una mejor autoestima de nuestros pueblos y la comunidad misquita, que muchas veces vemos imágenes de niños que no tienen el mismo acceso, la mejor oportunidad de tener una buena calidad de vida, que muchos de ellos se obligan a migrar y tienen una cultura tan bonita. Veíamos nosotros el evento de cómo ustedes lo destacaron, así que le felicitamos. Y solamente un mensaje breve para que usted deje al pueblo hondureño en el marco de sentirnos orgullosos de nuestras comunidades, en específico también de los misquitos. Muchísimas gracias. Sí, tal vez solo para cerrar, compartir un dato que fue muy interesante precisamente del estudio de percepción adicional que hicimos, ¿verdad? Que precisamente 8 de cada 10 personas encuestadas consideraban que de su cultura para integrarse al resto de los hondureños. Como decía, es un patrimonio cultural, así que importante promover, proteger estas etnias. Y más, imagínense, ahora que estamos precisamente en la celebración del mes patrio, en este bicentenario, importante ser inclusivos, no olvidarnos de estas etnias, de nuestra propia cultura, porque no es solo la cultura, pues esta etnia misquita, sino que también tenemos a los garífunas, a los tahuaca, que también están presentes en este departamento de Gracias a Dios, así que y que han sido orgullo nacional en diversos espacios a nivel internacional y que demuestran la cultura y la riqueza que nuestro país tiene, nuestra gente tiene. Así que creo que sí, esto debe empezar desde casa, diría yo, en que nosotros reconozcamos el valor que tiene precisamente nuestra cultura, el promover esos valores, ese respeto, ¿verdad?, hacia lo que en realidad somos y no perder nuestra identidad. Yo creo que eso es importante también sensibilizarlo y bueno, y finalmente tal vez un llamado en general aprovechando la oportunidad a que, como decía, seamos solidarios, seamos empáticos. Son muchos los retos y las situaciones que como país hemos vivido. El año pasado fue muy complejo por todo este tema de, pues, primero la pandemia por la COVID-19, luego la afectación que tuvimos en razón de estas tormentas de Iota, diversas situaciones que pudimos precisamente ver a través de los medios de comunicación, toda la afectación que tuvo la población. Así que solo de imaginar también la situación que pudieron vivir esta población misquita en una región en la que es difícil aún en un momento sin pandemia, sin desastres naturales, sin este tipo de afectaciones, es difícil el acceso, incluso hasta para llegar a algunas comunidades, acceso a la comida y acceso a tantos otros servicios, es simplemente imaginarnos de alguna manera las dificultades que estas personas pues enfrentan cada día y ser empáticos ante esto y ser también, diría yo, pues participar de una manera efectiva en los procesos que contribuyan al
desarrollo y al beneficio de otras personas. Importante ese don de servicio que podamos tener. Y tal vez para cerrar, de nuestra parte, como Organización Internacional para las Migraciones, durante todo este tiempo que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el país y con distintas administraciones, trabajando en favor de la población vulnerable, decir que siempre estamos en la mejor disposición. Para nosotros, más que un mandato, es un gusto poder contribuir sobre todo con nuestros propios connacionales y con cualquier otra población que está en movimiento y que lo pueda requerir, como lo ha sido también la población extracontinental, intrarregional, que hemos evidenciado pues, en algunas regiones de nuestro país que también presentan pues, muchas necesidades. Así que son muchísimos los retos y mucho por hacer. Muchas gracias a Litza Salazar, jefa de la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones de Honduras. Y vamos a ir a una breve pausa comercial, ya regresamos con más.